Estamos en el domingo 18 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, gracias doy siempre a mi Dios por la gracia que se os ha dado en Jesucristo. De todo estáis ricos a causa de Él, en toda palabra y en toda ciencia, por haber establecido firmemente en vosotros el testimonio de Cristo. De manera que nada os falta en ninguna gracia, ya que esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, entrando Jesús en una barca, pasó a la otra ribera y fue a su ciudad. Y he aquí que le presentaron un paralítico postrado en su camilla. Y viendo Jesús la fe de todos ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, perdonados te son tus pecados. Luego algunos de los escribas se dijeron interiormente: Este hombre blasfema. Mas conociendo Jesús sus pensamientos, les replicó: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué os es más fácil decir: perdonados te son tus pecados, o bien, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados. Dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto las gentes temieron y alabaron a Dios, que daba tal poder a los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído este Evangelio de la oración de este paralítico. En realidad, lo que este paralítico pidió a nuestro Señor fue que le fueran perdonados sus pecados. Él no pidió ser curado, pero visto las dudas de estos que se manifestaron ahí por los escribas, entonces nuestro Señor quiso mostrar que para que realmente creyeran que Él podía perdonar los pecados, entonces le ordenó que se levantara y que tomara su lecho y se fuera a su casa. Entonces, primeramente es este milagro de la curación del alma de este paralítico. Pero en segundo lugar, el milagro de esta curación física del enfermo, que es como al mismo tiempo una recompensa de su fe y al mismo tiempo un testimonio de su misión divina, de nuestro Señor. Por eso nuestro Señor a veces da gracias o hace milagros en función de la fe que ya existe, como una recompensa a aquellos que son creyentes. De hecho, es en los países más cristianos donde en la historia ha habido más milagros y más cosas extraordinarias hechas por Dios. Es en aquellos países donde ha habido más fe. Entonces, los milagros de Dios son una gracia que es en realidad también una recompensa por la fe de la gente, de los cristianos, y al mismo tiempo una manera de confirmar esta fe para que aquellos que ya creen, pues crean mejor, crean más. Pero también los milagros son para que aquellos que no creen, crean. Y entonces siempre el milagro viene como a confirmar la fe o a suscitarla. Entonces los milagros que Dios hace, hay muchas grandes obras que Dios ha hecho que podría decirse son los primeros milagros. Pues si vemos la creación, en el mundo que nos rodea,
la obra de Dios que ha hecho en el universo. Eso da testimonio de su poder, de su grandísimo poder, de que Él es un ser todopoderoso. Y se puede decir que son como milagros, porque para hacer algo así se necesita ser Dios, ser todopoderoso. Entonces, esos milagros, las obras de Dios en la naturaleza, las obras de Dios en el mundo, pues dan testimonio también de Él y suscitan nuestra fe, deberían suscitarla. Ciertamente el hombre moderno se ha hecho muy duro de corazón y ve todas las obras de Dios y las conoce, las estudia, las pone en relieve, y no es capaz de concluir que eso viene de alguien que es infinitamente bueno y todopoderoso. Pero esas cosas, sus obras dan testimonio de Él y son pruebas, no son como digamos imaginaciones de aquellos que creen en razón de la creación de Dios, que creen en Dios. No son por razones subjetivas, es por razones objetivas. Entonces hay que tener el espíritu muy torcido para que realmente, viendo todas las obras de Dios que hace todos los días, todas las cosas que Él nos da, no podamos a partir de eso creer más o ser más agradecidos con Dios, más generosos. Y yo pienso que cualquier cosa que Dios ha hecho es un testimonio de su bondad. Hay 1000 cosas que vemos cada día que podrían suscitar nuestra fe y no lo suscitan. Pero en general en la iglesia se usa la palabra milagro para designar aquello que sale del orden común de los hechos. Este orden común de los hechos, porque Dios hizo el mundo, hizo leyes de la naturaleza que siempre siguen su curso, pero cuando se interrumpen estas leyes de la naturaleza, en el lenguaje común se le llama milagro. Este milagro quiere decir que solo aquel que hizo las leyes de la naturaleza las puede interrumpir, les puede crear una excepción, y por eso se le llama milagro. Entonces, cuando alguien resucita a un muerto, siempre lo hace en nombre de Dios. Y cuando alguien cura un ciego de nacimiento o una enfermedad que no tiene curación, ¿no?, que es imposible curar, hay enfermedades que se curan con el tiempo, con una cierta higiene, se pueden curar, pero hay otras que ni con ningún medio humano se pueden curar. Entonces ahí se ve realmente la mano de Dios que suscita nuestra fe. Hay milagros hay enfermedades que para curar necesitan tiempo, pero a veces Dios puede hacerlo en un instante, y también eso puede ser un milagro. El demonio puede hacer cosas que nos dejan pasmados porque es un ángel, pero nunca podrá ir más allá de lo que es según el poder angélico. Este poder angélico es un poder natural. El demonio puede ayudar a una persona a curarse, pero no la cura, simplemente la ayuda, y hace como una especie de intervención natural en la naturaleza, pero no es tan poderosa como lo es el milagro. Entonces, los prodigios, hay que distinguir bien lo que son los prodigios y los milagros. Entonces, si la fe, las gracias que Dios nos da son una recompensa de la fe, pensemos bien en este mes de octubre, mes consagrado al Santo Rosario. Pensemos cuántas gracias
no se han obtenido por la recitación del rosario. Es algo histórico, incluso la fiesta del Santo Rosario fue instituida por la victoria contra el Islam en Lepanto, que fue la obra sobre todo de España católica, y que pues liberó al cristianismo de una gran amenaza del Islam en aquella época, que ya se había consolidado mucho y que quería invadir el pueblo, la cristiandad. Este milagro de esta victoria no es el único. Ha habido muchos casos en varios países que han estado amenazados por el comunismo y que por el rezo del Santo Rosario fueron liberados. Entre ellos está, por ejemplo, en América, pues Brasil, Chile también pasó eso, Austria, Hungría, y hay muchos casos más, ¿verdad? Yo no conozco todos, pero esos son casos históricos en que todo el país se puso a rezar el rosario y fueron liberados del comunismo. Entonces el rosario pues, es una obra de fe, y que también Dios recompensa con gracias especiales. ¿Y por qué Dios recompensa así el rezo del Santo Rosario? Porque Dios quiere honrar a la Santísima Virgen, y por eso cuando le pedimos a ella, Dios responde, Dios otorga, Dios da, Dios perdona, Dios oye. Entonces hay que tener una gran fe en la Santísima Virgen, porque ella más que todos tuvo una gran fe en esta vida, cuando estuvo en este mundo, y por eso Dios a ella le da hoy en el cielo mucho poder. Entonces debemos tener esta conciencia de la fe de la Santísima Virgen cuando estuvo en el mundo. También esta semana festejamos la fiesta de la maternidad divina de la Santísima Virgen, Madre de Dios, y que es también como la fuente de todas las gracias que ella recibió. Pero ella, las gracias que recibió, no las recibió de una manera puramente pasiva, sino que ella también correspondió siempre a esas gracias con su fe, una fe absoluta, entera, sin ninguna duda, sin ninguna lentitud. Y esa fe es la que nosotros debemos admirar e imitar en este mes y en toda nuestra vida. Entonces la Virgen María, por su intercesión, por los méritos que ella obtuvo, por los méritos de ella, de su vida, en la cual ella practicó la fe con fidelidad, con verdadera fidelidad, perfecta fidelidad. Entonces por eso ella puede hoy obtener gracias a aquellos que imitan su ejemplo en la fe cristiana. Entonces consideremos esta misión que Dios nos da a nosotros como cristianos, de creer, de vivir según la fe y de practicarla no solo con las oraciones, sino también con las obras, y tratar de comprender cómo Dios espera que practiquemos la fe, porque muchas veces hay personas que se limitan a un cierto aspecto de la fe, pero hay muchos aspectos, todos los actos que hacemos para gloria de Dios, por amor de Dios, se puede decir que se pueden asimilar a la fe, porque están inspirados en la fe, porque están orientados por la fe, porque están vivificados por la fe. Entonces todo lo que hacemos en nuestra vida, si lo hacemos por amor a Dios, por hacer su voluntad, son actos de fe. Entonces las obras, los pensamientos, las palabras, los deseos, las peticiones, todo lo que podamos hacer conscientemente como actos humanos,
puede hacerse con motivos de fe. Ciertamente hay cosas que son puramente necesidades puramente humanas, materiales, pero se pueden santificar si no se hacen solo por motivos humanos. Así que cuando comamos, cuando vamos a dormir, cuando platicamos, cuando hacemos cualquier acto, debemos hacerlo siempre por motivos de fe, es decir, para servir a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Así como la Sagrada Familia pues siempre vivió de la fe. Pensemos a San José cuando trabajaba en su taller. No se puede decir que cuando él hacía estas obras no estaba sirviendo a Dios, no estaba haciendo algo por amor a Dios. Entonces, siempre que hay amor es por motivos de fe, siempre. Y esta fe pues es la que debemos tratar de comprender mejor y practicar. Ciertamente no siempre Dios nos da milagros o cosas extraordinarias, porque hay muchas cosas que ya sabemos, que Dios nos ha dicho y que debemos creer llanamente, practicar llanamente. Pero si Dios a veces de alguna manera nos muestra que Él está presente en nuestra vida, su providencia, uno ve su providencia en una persona que quiere servir a Dios, uno ve cómo Dios la guía, la protege, la estimula. Con lo que le pasa en la vida, ve que Dios está presente en su vida, ¿verdad? Ciertamente hay casos extraordinarios que que Dios da gracias fuera del ordinario, pero siempre esas gracias, que podríamos llamar milagros, siempre son como una manera de confirmar la fe. Así como cuando Jesús curó a este paralítico, fue para confirmar la fe. Primero la fe del paralítico, pero también la fe de aquellos que aquellos no creían, para que creyeran. Entonces también era para que practicaran la fe. Así siempre los milagros, Dios no los hace de una manera ociosa, simplemente para complacer la curiosidad, la vanidad de algunos. Así como cuando Jesús fue llevado delante de Herodes, y cuando fue llevado prisionero, y Herodes quería que él hiciera milagros para divertirse, para ver algo especial, y nuestro Señor no le dio ninguna respuesta, no hizo nada extraordinario, porque los milagros que Dios hace son por un motivo, siempre para confirmar nuestra fe. Ese hombre no quería creer, no buscaba la verdad, no tenía buena intención, entonces Dios delante de él no hizo milagros. Así que también hoy cuando vemos la mentalidad de nuestra época, la superficialidad de muchas personas, de muchos cristianos, que quieren ver cosas extraordinarias, no por razones de fe, sino para complacer su curiosidad, su curiosidad, su vanidad, cualquier cosa. Entonces no hay milagros. Dios no hace milagros para complacer ese tipo de pensamientos o de sentimientos. Entonces, en esos casos, esas personas que invocan al Espíritu Santo y suponen que Dios va a intervenir, cuando ellos caprichosamente se ponen a invocarlo y creen que Dios va a hacer milagros a diestra y siniestra simplemente por complacerlos a ellos, pues entonces se exponen a los engaños diabólicos, y esos milagros son prodigios, ¿verdad? Se sabe que en las reuniones carismáticas a veces pasan cosas fuera de lo ordinario, pero no quiere decir que sean milagros, son intervenciones diabólicas, y muchas personas de ellos terminan con posesiones diabólicas, porque esas oraciones no son hechas por motivos de fe, son hechas por motivos humanos, y están mezcladas con muchos errores e incluso herejías protestantes. Entonces, en esas condiciones Dios no hace milagros. Y cuando hace milagros es para
siempre para suscitar la fe de las personas o para confirmar una obra, así como nuestro Señor confirmó la fe el perdón que había dado a este hombre que tenía fe en el perdón, este paralítico. Entonces, para confirmar que él podía perdonar los pecados, es un poder divino, es una razón de fe. Entonces, hoy en la iglesia conciliar hay que tener mucho cuidado porque se quiere aducir, hay estafas hechas por la misma jerarquía que son falsos milagros para confirmar los falsos santos del Concilio Vaticano II. Entonces no hay que creer a la primera, porque hay casos un caso especial de un doctor que negó que había milagro y de todos modos canonizaron a este personaje en la iglesia conciliar. Entonces no podemos tener tanta confianza de lo que se hace hoy dentro de la iglesia conciliar, porque ya no hay seriedad, ya no hay respeto de la fe, ya no hay el rigor en las cuestiones de la fe como antes. Entonces hoy son otros los valores los que imperan, y por esos falsos valores de la Revolución Francesa se hacen reuniones ecuménicas, se hacen eventos que ofenden mucho a Dios, declaraciones muy ofensivas a Dios por el Papa Francisco. Entonces ellos pretenden que Dios está con ellos, y hasta se procede con muchas veces con no solo falta de seriedad, sino también de engaño, injusticia contra las personas que quieren practicar la fe, contra las congregaciones que tienen algo de conservadoras, aunque no sean tradicionalistas, pero es por motivos contra la fe, esos actos. Entonces se ve que en la iglesia conciliar no se obra realmente por motivos de fe. Se está pervirtiendo la fe, se está contradiciendo la fe, se está negando incluso palabras de nuestro Señor. Y entonces cuando ellos aducen que hay milagros en la iglesia conciliar, hay que tener mucho cuidado, porque esas personas no son honestas, estas personas no son creíbles, y se puede pasar que haya engaños, y no hay la confianza que podíamos tener en el magisterio de la iglesia cuando la iglesia estaba bien, cuando la iglesia no estaba en crisis, antes del concilio, cuando la iglesia decía esta aparición es verdadera, esta aparición es falsa, podíamos confiar, podíamos creer, porque la iglesia funcionaba normalmente, no había esas anomalías que hoy vemos por todas partes. Y entonces se puede creer en ese magisterio, pero en el magisterio de la iglesia conciliar ya todo es dudoso. Y cuando la iglesia conciliar nos dice aquí hubo un milagro, o aquí pasó esto, no podemos confiar, no podemos creer, porque esas personas no están al servicio de la fe, están al servicio de la nueva iglesia conciliar, que es otra iglesia, es otra religión, y no podemos asumir ese testimonio de ellos. Así que cuando nos dicen que hay milagros en la iglesia conciliar, debemos tener mucho cuidado y no dar eso por un hecho fiable, no dar eso por un hecho seguro. Dios puede hacer milagros, pero siempre lo hace para confirmar la fe. Dios no lo hace para confirmar la nueva doctrina del Concilio Vaticano II o para confirmar los nuevos sacramentos o la nueva misa. Dios no puede obrar de manera que Él confirme algo que está mal. Así que mucho cuidado, porque Dios siempre hace los milagros para confirmar la fe y no para confirmar el error.
Por eso cuando antes se quería canonizar a un santo, se buscaban milagros, porque los milagros son testimonio de Dios, de la santidad de esa persona. Dios no puede aprobar la nueva misa. Dios no puede, porque la nueva misa está envenenada del protestantismo. Entonces Dios no puede aprobar algo que en sí es malo, es algo que está haciendo que los cristianos pierdan la fe poco a poco, de una manera gradual, tal vez no de una manera tan descarada, pero sí la nueva misa hace perder la fe a la gente, y es por eso que el catolicismo está decayendo, porque ya hace muchos años que se dice esa nueva misa, y ya los católicos adquirieron una mentalidad protestante, ya están perdiendo la fe, muchos ya la han perdido, y al punto que no ven problema en hacerse protestantes. ¿Por qué tanto católico se hace protestante? Porque pues todo les parece igual. O sea, la nueva religión del Concilio Vaticano II y la religión protestante no la ven tan diferente. E incluso en las misas modernas se utilizan cánticos que fueron hechos por protestantes. O sea, es un descaro total. Entonces Dios no puede aprobar esta misa, Dios no la puede confirmar con milagros, así que hay que tener cuidado de que se nos dice por aquí y por allá hubo milagros en la nueva misa, no son creíbles, Dios no puede aprobar algo que está mal. Entonces puede haber simulaciones, puede haber engaños, y además que hoy los procesos que se hacen en la iglesia ya no son fiables, ya no hay seriedad, ya no hay ese respeto que había antes por la fe de la iglesia. Así que cuando no podemos creer todo lo que se nos dice en la iglesia oficial. Cuando vemos también cómo se procede para anular los matrimonios, no hay seriedad, ya no hay respeto de los sacramentos. Incluso la ley de la iglesia, la nueva ley del nuevo derecho canónico es la ley de la iglesia. Pues ese nuevo derecho canónico está hecho para hacer respetar la doctrina del Concilio Vaticano II. Está lleno de ese espíritu para fomentar los errores del Vaticano II. Así que si no hay una ley seria, ¿cómo la iglesia va a proceder seriamente? Entonces, en sus decisiones, en sus investigaciones. Entonces, esos milagros son altamente sospechosos. También Dios puede hacer milagros de otra manera, son milagros interiores a aquellas personas que, a pesar de tantos errores que se difunden hoy, de tantos engaños, tantas cosas falsas, que de todos modos creen, de todos modos tienen la fe, de todos modos Dios los protege, los ayuda. Y se puede decir que no es normal, porque en el curso normal de las cosas las personas, muchas ya no deberían creer. Pero Dios está presente en su vida, quiere decir que de alguna manera Él hace algunos milagros espirituales para que se conserve la fe en el mundo. Así que decimos que somos tradicionalistas, pues sí, por la gracia de Dios, porque normalmente la tradición ya debería haber desaparecido. Con toda esta presión que tenemos en el mundo, esta presión moral enorme, el mundo tiene mucho poder, el mundo ya no es solo el mundo al exterior de la iglesia, sino también al interior de la iglesia. El mundo ya ha invadido la iglesia, y esto es realmente difícil para que un alma se pueda santificar, se pueda acercar a Dios.
sin la ayuda de la gracia, sin una gracia especial, es difícil que se explique cómo todavía hay fe en este mundo, lo cual es como un milagro espiritual. Y Dios puede hacer cosas mayores, pero a veces también se complace en las almas escondidas, que Dios las recompensa de su fe y las vive en ellas, las santifica, las fortifica, y eso es algo que no corresponde al curso normal de las cosas según el mundo, según la sabiduría del mundo. No es explicable humanamente que haya todavía almas que creen, que viven la fe, que viven las verdades de nuestra fe, porque ya no tienen muchos alicientes. Es una gracia de Dios. Así que pensemos en este mes del Rosario, particularmente en honrar a Nuestra Señora, a su corazón inmaculado, a su maternidad divina. Pensemos que de esa fuente vienen todas las otras gracias que la Virgen María recibió, pero no las recibió de una manera ociosa, pasiva, sino que ella siempre de una manera activa las recibió, es decir, que las hizo fructificar perfectamente, sin ninguna debilidad, sin ninguna pereza, sin ninguna imperfección. Esa es la fe de la Santísima Virgen. Vamos a pedirle a ella que nos dé una mayor fe, que nos dé esa fe que, aunque si Dios no nos diera algún milagro, que de todos modos siga siendo presente. Dios puede hacer un milagro para confirmar nuestra fe, pero no es necesario, lo puede hacer si quiere, y a veces lo hace, pero no debemos confiar en eso. No es necesario para salvarse que Dios haga milagros en nuestra vida. Lo que sí es necesario es que tengamos una fe operosa, una fe que obra, que actúa, que vive lo que cree. Y vamos a pedirle en este mes, por la recitación del Santo Rosario, que la Virgen, que Dios y la Virgen nos concedan la gracia de salvarnos, la gracia de que la Iglesia resurga de esta crisis tremenda, y que haya tal vez muchos católicos que están como dormidos, como ignorantes, despierten y reaccionen y busquen la verdad, no la verdad según el mundo, no la verdad según el espíritu conciliar, que es la pura sabiduría mundana, que es otra religión, no es la religión católica. La Iglesia conciliar es otra religión, sino según la Iglesia de siempre, la Iglesia católica como siempre fue, según ese espíritu, sí, que busquen la fe, que la practiquen, que Dios les haga comprender. Vamos a pedir por ellos y por todos en esta Santa Misa. Ave María Purísima, sin